O sea, esa exposición de la mujer a las condiciones, esas condiciones de violencia, ha sido también por su propia salida de lo privado a lo público. ¿Podría pensarse en eso? Porque a mí me queda muy claro cuando se dice, bueno, hay algún sentimiento de odio. Porque ¿cómo terminar pues, con la vida de una mujer así, de esa manera, como ahora se nos presentan, ¿verdad? Sí. Pero ¿será que está más expuesta? ¿O es esa lucha de poder que ahora se ha planteado? Pues porque al final parte de la reivindicación tiene que ver con el ejercicio del empoderamiento y el ejercicio de sus derechos, ¿no? Es que es como conocer nuestros derechos, ¿verdad? Y lamentablemente es como decir, las mujeres del área urbana, por decirlo de alguna manera, bueno, conocemos nuestros derechos, participamos, y como conocemos nuestros derechos, ejercitamos nuestros derechos, ¿verdad? Estamos tratando de participar y de ejercerlos. Pero ¿qué sucede con las mujeres? Tal vez un poco más allá, más para adentro de la Guatemala profunda, por decirlo, o de Alta Verapaz profunda, de las mujeres que están más hacia allá. ¿Qué sucede con ellas que no conocen sus derechos y que no pueden ejercitar el derecho de decir, sí, yo tengo el derecho a la salud, yo tengo derecho a una vida libre de violencia? Entonces no es que estemos frente a una cuestión de la lucha de poderes, sino simplemente estamos en una cuestión de tengo derecho a una vida libre de violencia. O sea, sí, los hombres no estamos preparados para la democracia. O sea, porque al final cuando usted habla del machismo es una imposición, ¿no? Es un modelo. O sea, el cambio de ese modelo de repente nos está afectando al sector masculino. Pero lo vamos a dejar en una hipótesis, ¿no? Siempre dentro de esta parte de la reivindicación de esos derechos, por ahí es donde va la celebración del Día Internacional de la Mujer. Hay derechos que son más violentados en un área geográfica que en otra, por ejemplo, el área rural. Ahí me atrevería a decir que cuáles son los derechos, ya no a los que puede accesar la mujer, sino que los que ya ni existen, porque no es lo mismo las condiciones de una mujer rural que de una mujer urbana. Pues, ¿sí? Aquí hay acceso a servicios, acceso a educación, acceso a medios, pero una mujer rural se ha identificado claramente sí. cuál es esa, diríamos, no sé si llamarle violación a los derechos o no realización de los derechos. Sí, justamente, ¿verdad? En este marco recordemos de que todos, por ser seres humanos, nacemos con derechos, ¿verdad? Inherentes, intransmitibles. Pero igual estamos hablando de derechos humanos en general. Y ahí la importancia luego de contextualizar. Y ahí sí que ver a nuestras compañeras que están en la Guatemala profunda. Muy bueno. Y ver entonces qué está pasando con estas mujeres. Si todos los seres humanos tenemos las mismas oportunidades y el acceso a los recursos y a los bienes, ¿qué está pasando? ¿Por qué allá no llegan este tipo de recursos? Y surgen entonces un grupo de mujeres, ¿verdad? Mayas, chincas y garífonas, diciendo, bueno, ¿qué está pasando con nuestras compañeras que están en la Guatemala profunda? Y surge entonces la revisión de los derechos específicos de mujeres, ¿verdad? Y por ello es de que hoy nosotras hablamos de los 10 derechos específicos de las mujeres indígenas, ¿verdad? ¿Cuáles serían los básicos, los mínimos, ¿verdad? Que una debería de tener? Y para ello tendríamos sí, pues, los derechos específicos de las mujeres indígenas. Tenemos el derecho al respeto de la identidad cultural, el derecho a identificarse como mujer indígena, que a veces tenemos que el derecho a no asimilar por otra cultura ajena, el derecho a la participación en cargos de dirección y toma de decisión a todo nivel, el derecho a la modificación de costumbres y tradiciones que afectan nuestra dignidad. Era lo que hablábamos, ¿verdad? Bueno, no estamos frente a quién tiene el poder o la lucha del poder, sino qué me corresponde a mí como mujer, ¿verdad? Entonces, tenemos también el derecho a la recuperación, al derecho a la no imposición de un esposo, que eso es lo que surge en el área rural, en nuestra Guatemala profunda. 12 años, 10 años, ellas
sin el consentimiento de ella, los padres ya están imponiéndole un esposo, una responsabilidad, una tarea muy importante que es la procreación y cuidado de hijos, ¿verdad? El derecho a un trato digno, humano, respetuoso, el derecho a la aplicación del principio de gradualidad, el derecho a una educación bilingüe, ¿verdad? Esto es lo que ellas han identificado y hoy nosotros pues nos sumamos a los esfuerzos para realmente, estos son los mínimos, ¿no? Estos son derechos muy relacionados para la mujer indígena. Exacto. Estos están avalados, reconocidos por algún ente acá en nuestro país, o todavía hace falta que discutirlos para que sean como más reconocidos. Sí, se han hecho esfuerzos, ¿verdad? El convenio 169 de la OIT, en alguno de los apartados, literalmente dice, en el artículo 26, deberán optarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación, si hablamos de la educación, bilingüe a todo nivel. Y así sucesivamente, todos los derechos que mencionamos están avalados tanto en el convenio 169 como en la ley de dignificación y promoción integral de las mujeres indígenas, ¿verdad? Todo tiene su sustento legal y luego estos derechos pues pasan a ser una agenda articulada de las mujeres mayas, chincas, garífonas en Guatemala, ¿verdad? Ya más específico para nuestro país y todo tiene su respaldo jurídico, su respaldo legal, las normativas, las leyes sociales a favor de la participación, ¿verdad? Todo está respaldado legalmente. Lo que sí no se ha logrado es que realmente estas mujeres que están en la Guatemala profunda logren apropiarse y empoderarse, ¿verdad? Porque nosotras trabajamos un mecanismo de promoción y divulgación. Sin embargo, nos quedamos cortas por el tema de los recursos y movilización, ¿verdad? Hacia nuestras compañeras que se encuentran en comunidades muy lejanas sin acceso a carretera, que también tendría que ser lo mínimo para que ellas también puedan tener y estén informadas de lo que pasa en las cabeceras municipales. Bueno, pues vamos a tratar de llevar este mensaje al área rural por las emisoras del medio que nos apoyan. Que están los derechos ¿sí? específicos. Y fíjese que, bueno, una cosa es lo legal, lo que está escrito, puede ser que esté muy lindo y con sueños, pero lo más importante es que esto se lleve a la práctica y hacer esa sensibilidad a todos los sectores, pues claro. Principalmente a nosotros los hombres que tenemos que ser más sensibles, ¿no? Algo que nosotros hemos encontrado mucho en la práctica, especialmente con las mujeres del área rural, es de que uno de los derechos que se les vulnera aún más es el derecho al acceso a la propiedad. Porque resulta que, bueno, ¿y la casa propiedad de quién es al momento de pedir las medidas de seguridad para la aplicación de la ley contra el femicidio o la ley para prevenir la violencia intrafamiliar? Pues dice, pues bueno, es mi herencia, es mi casa, a mí me la dejó mi papá, pero resulta que al momento de entonces ver la documentación, es cierto, era la herencia de ella, pero se la dieron al marido, porque el marido era el que representaba a la familia, ¿verdad? Entonces prácticamente ella no tiene nada, aunque se hubieran casado o no se hubieran casado. Entonces desde ahí nosotros también vemos la vulneración a los derechos pues que ella como hija en un determinado momento tuvo, pero que el papá pensó, se lo dejó al marido, ¿verdad? Entonces el marido instala a su familia y pues muchas veces va ella para la calle, ¿verdad? Y se queda sin nada, sí. Fíjese que sobre eso yo creo que los padres todavía no hemos identificado la capacidad de administración de los recursos que tienen las mujeres. A lo largo de estos 50 años que tengo yo de vivir en este planeta y en esta he observado cómo las herencias que le dejan a los jóvenes, a los varones, las terminan rápidamente. Así es. Mientras que si se le deja la herencia a la mujer es mucho más cuidadosa en mantener la herencia. Y que si se va a deshacer de ella va a ser por una necesidad muy grande. Entonces como que ahí todavía no hemos reconocido esa capacidad de trabajo. Y pues vale la pena que vayamos haciendo conciencia, ¿verdad? Parte de la reivindicación, dijo usted. Sí, y que si ustedes tienen este gran espacio de comunicación, creo que vale la pena, porque realmente poder llegar y que las mujeres verdaderamente conozcan sus derechos, es que es
valioso. Por ejemplo, un derecho el de poder expresarse, el de poder decir lo que se siente, lo que se piensa. Por ejemplo, en muchos hogares las mujeres no pueden hablar porque el que habla es el esposo. El que decide es el esposo. No, pues si eso lo vemos en los centros de salud, cuando llevan las mujeres embarazadas. La que menos habla es la embarazada. Que decida él. Él es el que da toda la información. O el tema de los métodos anticonceptivos, el tema de la planificación familiar. Así es. O sea, mire, hay tanto por hacer, Claro. ¿verdad? Hay tanto por hacer. Yo creo que este espacio, ¿verdad? Aprendiendo con la verdad, me gusta el nombre del programa, porque realmente creo que a través de esto podemos ir diciéndole a las mujeres y a los hombres, realmente ir cambiando estructuras, que es un tanto difícil, ¿verdad? Pero que sí poder ir cambiando esto y poder decir, son pequeños derechos que las mujeres deben de conocer. Puedo escoger mi religión, puedo decidir si puedo trabajar o no, puedo decidir si quiero participar o no en los espacios de toma de decisión, ¿verdad? Son detalles tan pequeños que nos dignifican a nosotros como mujeres, y yo insisto que no es una lucha de poder. Sí. No, y mire, sí quisiera plantearle esto porque pues, en este marco de relaciones se plantean diferentes interpretaciones respecto a las relaciones de género. Hay modelos de interpretación de género que nos han dicho que incluso el hombre ya no es necesario. Conozco movimientos feministas muy fuertes en ese sentido. Pero también he conocido interpretanes como la complementariedad, que se la escuché muy bien a Lucía Willis, que en paz descanse, una trabajadora social en aquella época. Ella dejó muy claro que es las relaciones de género bajo la perspectiva de la cosmovisión maya, totalmente de complementariedad. Y hoy estamos viendo un enfoque más basado en derechos, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de que platicamos y conocemos tantas interpretaciones. Pero dentro de este proceso de la reivindicación hay un punto fundamental, y hablando precisamente de la cuestión de derechos, que tiene que ver con la justicia. Y este es un tema así serio y complicado, porque la justicia para quién, ¿verdad? Al final sabemos que hay procesos en el organismo judicial, sabemos que hay una ley, la última ley contra el feminicidio, ¿verdad? Que fue ratificada afortunadamente por la Corte de Constitucionalidad, o sea que sigue firme esa ley, pero que ya en los procesos judiciales la cosa cambia. Me imagino que usted tiene parte de experiencia ahí sobre eso. ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Dónde al final truenas por falta de recursos, por falta de dinero, por falta de procedimientos, por falta de pruebas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Vemos una justicia hacia el futuro más equitativa o todavía la vemos así muy seria? Sí, muchas gracias. Déjeme decirle que con el tema de justicia, pues todos hablan y se interpreta que la justicia es un monstruo, de ir a chocar en el momento con ese sistema, de cómo será su funcionamiento. Pues en el Comité Ejecutivo de Justicia pues hemos venido realizando una serie de estudios, y en un dato estadístico aproximado que nosotros solicitamos al Ministerio Público, teníamos que a partir de que se implementó la ley contra el femicidio, en el 2008 se habían registrado 200 casos de denuncias de violencia contra la mujer. En el 2009 sube a 800 casos. 2010 a 1200 y en el 2011 se termina con 1800 casos. Cuando le damos la seguidilla de cómo van los procesos dentro de los tribunales de justicia, nos damos cuenta de que aproximadamente del 2008 para el 2011 de violencias contra la mujer estamos hablando de un 90 casos que se vienen ventilando. De 1800 que estamos hablando del 2011, pero contando los que vienen atrás, estamos hablando de más de 3000 casos. Y si existen dos tribunales de sentencia, tanto el primero como el segundo, y que existan 3 casos de femicidio en cada tribunal desde que se implementa, pues vemos que la respuesta es muy pobre. Dentro del estudio que podemos realizar, vemos que existe mucha práctica de revictimización, en el cual pues también podemos encontrar que no existen espacios adecuados para atención a víctimas. No tenemos todas las instituciones, claro, no es culpa de las instituciones locales, de verdad, sino que tal vez podrá ser en el tema administrativo y a nivel central,
de cómo poderles implementar un intérprete, por ejemplo. Hay instituciones que no tienen un intérprete. Hay instituciones que cuentan con una trabajadora social, pero no cuentan con un psicólogo. En el tema de justicia es un poco complicado. Nosotros tenemos que ver y buscar en sí en dónde se están quedando todos estos casos. Podemos ver de que la conciliación en el tema de violencias contra la mujer no se puede realizar. Incluso ya existe una instrucción por parte del fiscal distrital que nos ha apoyado mucho, que está preocupado por el tema, en decir de que los temas de conciliación no se pueden dar. Y en casos de violencia sexual que se habían disparado totalmente dentro del municipio, y por qué no decirlo del departamento, pues se debe tratar como una escena del crimen. Ya no se puede ver como un delito más común como lo que nos puede suceder. Últimamente pues se tuvo una reunión donde todas las instituciones coincidían de que el tema de violencia contra la mujer es el tema principal. Aunado a eso, pues con el esfuerzo de lo que ha venido realizando la comisión, pues en el 2010 inicia un acercamiento con la Corte Suprema de Justicia, cuando se da a conocer la implementación de los juzgados contra el femicidio en Chiquimula, Guatemala y Quetzaltenango. A raíz de esto, pues se inicia ese acercamiento y un proceso, pero se retoma en el 2011, ya con el apoyo metodológico de la Fundación Mirna Mac, ¿verdad? Que era un acompañamiento muy importante para nosotros, y en el cual nos abría las puertas necesarias allá en la ciudad capital, porque nosotros podíamos trabajar a nivel local, pero nos faltaba lo más importante, las autoridades allá en la ciudad capital. Aunado a eso, pues se crean 3 estrategias: la de planificación, influencia y comunicación, y a través de esta estrategia de influencia, pues se logra en la semana anterior, pues la implementación, bueno, sale el acuerdo primero de lo que es la creación de los juzgados contra el femicidio. ¿Ya están funcionando? Con el acuerdo no. Ese es el acuerdo 12-2012. Ese es un acuerdo. Ahora nos falta la implementación. Pero ¿qué queremos con esto, verdad? Poder fortalecer ese tema de violencia contra la mujer. Tal vez estamos viendo que los casos no se están tomando con mucha importancia en algunos tribunales, podría ser, pero lo que va a venir a fortalecer con estos juzgados es que específicamente van a conocer relacionados a temas de violencia contra la mujer, psicológica, económica, física, sexual, que es la que nos enumera la ley contra el femicidio, y que nos va a permitir que las instituciones que brindan acompañamiento, como el Centro Ayuan, la DEMI, la Defensoría Pública de Asistencia Legal Gratuita, puedan tener también ese apoyo al momento de acudir a esos juzgados. Ellos tendrán que tener también un trabajador social, podrán incluir un médico forense, un psicólogo, y en la asesoría legal esos juzgados. Es un paso muy importante. También con el apoyo de la Fundación se está buscando la implementación también de esa fiscalía de delitos contra la mujer, ¿verdad? Que tendría que estar en el Ministerio Público. Exactamente, para que así no estén regados los casos que en Agencia 1, Agencia 2, Agencia 3, y la verdad que exista una específica para ese tipo de investigación. Sabemos de que ha costado, el tema de recursos es un tema que todas las instituciones están adoleciendo, pero con el trabajo y el apoyo de esa coordinación que pueden realizar las instituciones, y que vinieran como la Fundación Mirna Mac, otras fundaciones más a brindarnos ese apoyo, podríamos hacer mucho más, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesa. A mí me parecería que debemos retomar lo que tienen ustedes en el título de la comisión, la prevención, porque eso nos sale más barato a los guatemaltecos. No necesitamos invertir en atender procesos judiciales si podemos prevenirlo en la familia, pero ese es el trabajo. Vamos a ir a unos comerciales también institucionales y regresamos en un minutito.